¿Qué tal, mis estimados hermanos? Sean todos bienvenidos nuevamente a una predicación más, en el cual, cierto, esta va a ser la segunda parte acerca de la Iglesia Católica. Ya había comentado, cierto, que este video no es para discriminar, no es para atacar, cierto, no es para difamar, sino que solamente para enseñar, para que puedan comprender y entender, cierto, las cosas que están pasando en este último tiempo y acerca de los engaños para que ustedes no puedan caer. Que Dios pueda bendecirles y vamos a orar primeramente para que Dios pueda dirigirnos en oración. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos agradecidos por un día más de vida que nos has concedido, querido Dios, y también queremos agradecerte porque tenemos aún tu palabra para poder adquirir conocimiento para el día en que ya no podamos tener nuestra palabra en nuestras manos. Bendícenos, Señor, llénanos de gozo y también así, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra y así también, Señor, para poder entender y comprender lo que tú quieres enseñar. Gracias, Padre, por todas las cosas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis estimados hermanos, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca, cierto, de un tema muy rebatido, muy hablado, que es acerca, cierto, de los 10 mandamientos, en los cuales, cierto, se habla acerca, hay una diferencia en la cual dicen no que el sábado es el día de descanso, no que el domingo es el día de descanso. Perdón, el antivirus. El sábado es el día de descanso, el domingo es el día de descanso y otros no guardan ningún día. La verdad es que ha sido una controversia bastante grande, la cual, cierto, a través de los años ha habido una lucha entre los guardadores del sábado y los guardadores del domingo, que en este caso es la Iglesia Católica. Y los guardadores del sábado, cierto, que son los protestantes. En este video quiero aclarar que la iglesia evangélica no representa a los protestantes. La iglesia evangélica solamente representa a la iglesia evangélica. Pero ¿por qué? Porque en el ecumenismo, en donde se juntan las religiones, dicen que el evangélico representa al protestante, pero el protestantismo no es solamente el evangélico, sino que también el protestantismo está el adventista, está el pentecostal, está el testigo de Jehová, está los mormones y otras denominaciones que también son parte del protestantismo. Ya para que quede eso claro de que el evangélico no representa al protestantismo, sino que solamente el evangélico representa al evangélico. Para que no haya dudas. Vamos a empezar, ¿cierto? Acerca de los 10 mandamientos. ¿Por qué hay diferencia entre un día de reposo y otro día? A lo mejor muchas personas piensan que... pero ¿cuál es la diferencia entre esos días? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que se haya cambiado del sábado al domingo? El día domingo se empezó a observar en el año 538 por edicto de Constantino, del emperador de Roma Constantino, en el cual se volvió al catolicismo. Le voy a dar un poco de historia. En el cual, cierto, promulgó un edicto de que todos deberían guardar el día domingo. Por lo tanto, cierto, esto causó que muchas personas no cumplieran tal edicto, en el cual, cierto, fueron perseguidas porque se consideraban herejes. ¿Por qué? Porque no querían guardar el domingo y decidieron guardar el sábado bíblico. Pero ¿dónde podemos encontrar, cierto, este hecho? Como pueden ver, cierto, aquí yo tengo mi libretita, no se ve, pero aquí yo tengo, cierto, los textos bíblicos en el cual, cierto, nos vamos a basar hoy. ¿Cómo comenzó esto? Vamos a ir al libro de Daniel, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y dice así. En el nombre del Señor dice así. Aquí el Señor está hablando acerca específicamente de una ciudad en específico. Está hablando acerca de Roma. Porque el Señor en el versículo anterior le está especificando que va a haber una bestia que tiene, cierto, 7 cabezas y 10 cuernos, y que está sentada sobre los 7 montes que hay en Roma.
Biliminal, Piliminal y otros montes ciertos que no recuerdo cuáles son, porque no he dedicado mucho a investigar ese tipo de cosas, pero se refiere al papado romano. Y en el versículo 24, en el versículo 22 dice, hasta que vino un anciano y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino, dice, el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Me dijo, la cuarta bestia es diferente de los reinos, y a todos destruirá y devorará, aplastará y despedazará. Está hablando de Roma. Los 10 cuernos significan que de ese reino se levantarán 10 reyes, que significa que el imperio romano, en el tiempo, se dedicó tanto a conquistar que se levantaron 10 reyes en Roma para poder, ¿cierto?, administrar mejor todo lo que ellos habían conquistado en aquel tiempo. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Quiere decir, ¿cierto?, que se levantará, ¿cierto?, uno de los 10, en el cual, ¿cierto?, va a atacar a 3 reyes, que quiere decir, ¿cierto?, a 3 naciones que en ese tiempo, que eran los godos, los visigodos, y el tercero, no me acuerdo cuál era, pero eso eran tribus bárbaras que pertenecían a Roma, quienes fueron desaparecidos, ¿cierto?, por la Roma papal, por la Guerra Santa que supuestamente ellos decían. Y miren lo que dice después. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. El Papa actual, Francisco, en uno de sus videos, que se los voy a subir muy prontamente para que ustedes lo puedan verificar, ¿cierto? Y vean que yo no estoy hablando solamente por hablar, sino que también hay evidencias de que el Papa, en una de sus predicaciones, decía lo siguiente: si ves que en algún momento no te resulta lo que tú estás haciendo, debemos recordar que seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, terminó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Esa es una tremenda blasfemia, en el cual, ¿cierto?, Daniel 7:25 dice que hablará palabras contra el Altísimo, cuando nosotros sabemos que Jesús jamás fracasó, que era el plan desde el inicio de la salvación, que Él tenía que sacrificarse en la cruz del Calvario para poder ser salvos. ¿Qué otra cosa más, cierto? Los cuales, cierto, ha quedado claro, cierto, acerca, cierto, de también, cierto, de que el Papa también ha blasfemado en otro video diciendo que, que hablaba, cierto, acerca, que decía que en su bolsillo siempre llevaba 2 cosas: un rosario, y llevaba, cierto, también, esto, algo como una billetera en el cual, cierto, ellos tenían la vida de Cristo desde sus inicios hasta su crucifixión. Y decía que contaba, cierto, la historia del fracaso de Dios, la historia del fracaso de Cristo en la cruz, lo cual es una tremenda blasfemia contra Dios y contra sus mandamientos. ¿Por qué? Porque está, es cierto, blasfemando y, cierto, invalidando el 8º mandamiento, que es no mentir o no blasfemar. ¿Por qué? Porque blasfemia traducida es mentira. Entonces, cierto, en estos 2 vídeos que yo voy a subir en algún momento para que ustedes los puedan checar, no solamente en esa parte también atacaron, cierto, también la escritura, sino que también más abajo dice, en el mismo versículo 25, dice, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Cierto, nosotros sabemos que en el año 538, Constantino, por el Papa que había en ese tiempo, cierto, cambiaron los tiempos y la ley. ¿Qué quiere decir? Que eliminaron la observancia del sábado bíblico que Dios había dejado a través de la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles, lo cambiaron por el día domingo. Y aquí se hizo cumplimiento, cierto, de que cambiaron los tiempos en la ley en Daniel 7:25. Pero ¿cuál otra
blasfemia acerca de los mandamientos, dice la Iglesia Católica que ha atacado los 10 mandamientos, nos vamos a ir al libro de Éxodo 20, ¿cierto? Éxodo 20, que son versículos muy conocidos que hablan acerca, ¿cierto?, de los 10 mandamientos. Éxodo 20 dice lo siguiente. Éxodo 20, versículo 3, que dice lo siguiente. No tendrás dioses fuera de mí. Versículo 4. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en el agua y en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? La Iglesia Católica ha mentido durante muchos años, en la cual, ¿cierto? A lo mejor muchos de ustedes no saben, pero en el fondo somos todos católicos, pero hay dos tipos de católicos. Para que ustedes puedan entender, ahí está el católico apostólico romano y el católico apostólico cristiano. ¿Cuál es el católico apostólico? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El católico apostólico romano es aquel que se va más hacia las imágenes, como vemos en la iglesia, ¿cierto? La iglesia católica, donde tienen una virgen, donde tienen un Jesús, ¿cierto? Donde la gente se postra y se adora. El católico apostólico cristiano es aquel que se guía según lo que dice la escritura. Por ejemplo, si la escritura me está diciendo que yo no debo hacer mi imagen de ningún material, entonces yo no lo hago, porque la Biblia me lo está diciendo porque es la palabra de Dios. Pero, ¿de dónde sacan los católicos para justificar, ¿cierto?, su idolatría en las imágenes? Lo sacan desde el texto, ¿cierto?, de cuando Dios le dijo a Moisés, cuando tenía que construir el tabernáculo de Dios, que le dijo, ¿cierto?, que tenía que hacer dos imágenes de querubines de oro a los lados del arca del pacto de Dios, donde solamente estaba, ¿cierto?, el lugar santísimo, donde solamente podía entrar Moisés una vez al año. Y también, entonces ellos se basan en eso, de que si Dios le ordenó a Moisés es porque Dios quiere que tengamos imágenes, pero no es eso lo que Dios quiso decir, porque cuando Dios le dio esa orden a Moisés, era para que el templo de Dios que estaba en la tierra sea semejante al que está en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo Dios dio a entender que también habían dos querubines en el lugar santísimo. Obviamente, es cierto, no va a descender un querubín entre medio de mortales, de seres humanos, porque somos seres pecaminosos, moriríamos enseguida. Pero le pidió que lo hiciera así para simbolizar los dos querubines que estaban en el templo de Dios en el lugar santísimo. ¿Ya? Ahora, otra parte en la que se basan sus imágenes es en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26, que dice lo siguiente: el hombre imagen de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Entonces, hay un católico que se llama Rafael Díaz, que toma este texto bíblico, en el cual, ¿cierto?, él refuta, ¿cierto?, a los protestantes, que aquí dice Dios, ¿cierto?, que nos hizo su imagen y semejanza, por lo tanto, ¿por qué Dios se molestaría que nosotros nos arrodillemos y nos postremos ante imágenes que ni escuchan, ni oyen, ni interceden, porque son hechas por manos de hombre? Desde este versículo bíblico, ¿cierto?, él enfatiza la idolatría y la blasfemia, ¿cierto?, y la rebeldía en contra de Dios y en contra de sus mandamientos. Cuando Dios quiso decirnos que nos hizo su imagen y semejanza, el Señor se refiere a un ser viviente. Se refiere a ser una persona pura y santa. Un ser que, como los ángeles, no conocían lo que era malo y lo que era bueno. Porque cuando
recordemos que en Génesis 3, cuando Eva se acercó peligrosamente al árbol del bien y del mal, del fruto prohibido, que Dios le había dicho que no comieran, la serpiente le había dicho, cierto, que no morirían, sino que serían como Dios, conocedores del bien y el mal. Por lo tanto, cierto, eso nos acredita que Génesis 1 nos dice que el hombre no sabía, a pesar de que tenía libre albedrío, no conocía ni lo bueno ni lo malo, era un ser puro y santo. Eso es lo que se refería, ¿cierto? Cuando Dios dijo que harían el hombre en su imagen y semejanza, porque Dios es santo, es puro, y el ser humano pasó a ser santo y puro, aparte de cierto de ser un ser espiritual, a pesar de haber hecho cierto, sido creado por barro por mano de Dios. Entonces, esa es la parte que él tajirversa de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, junto, cierto, con la Iglesia Católica. Ahora, cierto, dicen que otro atentado contra los mandamientos era de que, cierto, que muchas personas católicas me han dicho a mí, cierto, de que Dios le dio la autoridad al papado para que pudiera cambiar los tiempos y la ley, para cambiar del día de descanso del sábado al domingo. Pero eso es una mentira, porque Dios dijo en su palabra en Mateo 5:17, ustedes lo pueden buscar, yo voy a hacer un breve repaso, que dice que Él no había venido a abolir la ley o a cambiarla, ni Él, siendo el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios, podía cambiar las leyes de Dios, porque, porque más abajo dice, sin que ha venido a cumplir. ¿Por qué dice? Porque mientras exista este mundo, este planeta Tierra, mientras todavía exista, no pasará ni una jota ni una tilde que no va a ser cambiar, que no se va a cambiar, sino que se va a mantener. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son eternos. Enseñándonos, cierto, que Jesús o Dios jamás le dio el poder a la Iglesia Católica de cambiar los mandamientos. Esa es otra mentira y otro ataque que hicieron al día sábado. Ahora, otro ataque que hicieron a los 10 mandamientos fue acerca, cierto, de el tercer mandamiento que dice lo siguiente en Éxodo 20, cierto, me voy a basar en la escritura, no solamente en decírselo, porque si no van a pensar, cierto, que yo no me fijo en la escritura. Dice lo siguiente: dice lo siguiente, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, que quiere decir que nosotros, cierto, debemos cumplir las leyes de Dios tal y como debe ser, y que si nosotros tenemos una promesa ante Dios, nosotros debemos cumplirla. Cierto, este mandamiento, cierto, ellos lo quitaron, lo borraron y pusieron santificarás las fiestas. Pero ¿cuáles fiestas? ¿De qué fiestas hablan ellos? El 18 de septiembre, la Navidad y el Año Nuevo. Cuando las fiestas que Dios le dio a su pueblo a celebrar, cierto, por recordatorio de todo lo que ellos habían pasado en Egipto, fue la fiesta de los panes sin levadura. Y cierto, les dijo a ellos que tenían que ser panes amargos. ¿Para qué? Para que recordaran, cierto, la amargura que ellos pasaron en Egipto. Y que esa celebración debería pasar de generación en generación para que cada generación vaya contando y diciendo por qué celebraban esa fiesta de los panes sin levadura y por qué eran amargos, para que cada generación pudiera entender y comprender que hay un Dios en los cielos todopoderoso que los sacó de la esclavitud y los hizo libres. Ahora, hermanos, otra de las cosas que ellos hablan acerca de los 10 mandamientos y otra blasfemia en la cual atacan a Dios, es cierto que la palabra dice que este hombre se sentará como Dios, se hará pasar por Dios
para cambiar la ley y los tiempos. ¿Y quién hizo esto? El papado romano, el papa actual. Y todos los papas que vinieron mucho antes, desde el primer papa en adelante. ¿Qué sucedió? Nosotros conocemos a Jesús como nuestro sumo pontífice. ¿Qué es sumo pontífice, cierto? El sacerdote mayor, aquel que aboga por nosotros delante de Dios para perdonar nuestros pecados. Que pasó, cierto, al lugar santísimo para ser sumo sacerdote por nosotros, para purificar nuestros pecados, como lo hacía Moisés en el tiempo de Israel, cierto, en el tabernáculo terrenal. ¿Cierto? ¿Quién nace ahora? Ahora, ¿quién se le dice sumo pontífice? Al Papa Francisco. Entonces, usurpó el lugar de Dios y se sentó en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Jesucristo o Dios. ¿Cierto? Y la gente piensa, ¿cierto?, que solamente por Él tenemos que Él puede interceder por nosotros. Otra mentira de las imágenes, ¿cierto?, es que cuando tú tienes un problema, ¿cierto?, te dicen, mira, anda a rezarle a San José, a San Expedito, a la Virgen María, y la Iglesia Católica tiene muchas Virgen Marías. Está, ¿cierto?, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de Sestochola, está la Virgen María de la Concepción, ¿cierto? Y vírgenes de distintos colores. La Virgen de Sestochola es una virgen morena, es una mujer morena. Por lo tanto, cierto, la idolatría que ha impartido la Iglesia Católica a través de los años es realmente grande. Y cierto, y el atentado contra los mandamientos de Dios que hemos demostrado, cierto, aparte de las cuales ellos han cambiado y han agregado cosas que no corresponden, doctrinas humanas de destrucción, cierto, nos hemos dado cuenta, cierto, a través de esto, de que ellos están dispuestos a llegar hasta el final. ¿Cómo sabemos que la religión católica está equivocada y está errada? Y que a lo mejor es una secta. La palabra muy clave es que Jesús dijo, cuando viniere otra persona y enseñare otro evangelio distinto al que yo os he enseñado, eso es un falso profeta y una secta. La Iglesia Católica, ¿cierto? Al cambiar los mandamientos de Dios, el cuarto que habla del sábado, lo abolió para que guarden el domingo. ¿Cierto? De borrar el que dice no tomarás el nombre de Dios en vano y poner, ¿cierto? Santificar las fiestas. Y de dividir el 10º mandamiento en 2 para que se cumplan los 10, ¿cierto? Se ha separado y se ha alejado de la verdad de Dios. Porque está atacando la ley de Dios. Ha cambiado, tergiversado la ley de Dios. Pero Dios en su infinito amor y su infinita misericordia ha hecho que nosotros podamos obtener la verdad a través de la escritura. De alguna forma Dios hizo de que nosotros podamos tener los 10 mandamientos originales como corresponden que nosotros deberíamos de guardar. ¿Cierto? Otra cosa, cierto, es que he visto muchas veces, cierto, que ellos dicen, cierto, blasfeman contra los demás diciendo que ellos son la iglesia verdadera, que son la iglesia verdadera, y que todos los demás son sectas. Pero la secta se basa en que enseña un evangelio erróneo de lo que está escrito en la palabra de Dios. Si Dios me dice que yo debo guardar el sábado y que ese día estableció para santificarlo y reposarlo, ¿por qué ellos guardan el domingo? Si Dios no estableció el domingo, estableció el sábado. Ellos no tuvieron la autoridad, nadie les dio la autoridad para cambiar los mandamientos de Dios y atentar contra los mandamientos y las leyes de Dios. Pero aún así ellos lo hicieron. Y en este momento muchas personas han sido engañadas. Como siempre digo, cierto, en mis videos, pero que ustedes pueden verificar, cierto, si yo estoy hablando de lo que es correcto, nunca olviden, cierto, su Biblia. Verificar con la Biblia si lo que yo estoy diciendo es cierto y si lo que yo estoy explicando tiene razón, acorde a lo que está en la escritura. Porque si ustedes se dan cuenta, a mi derecha, ¿cierto? Allá, el papelito amarillo que se ve ahí,
debajo, ¿cierto?, del medidor, están los 10 mandamientos. ¿Cierto? Uno de estos días, ¿cierto? Les voy a sacar una fotocopia y voy a hacer un PowerPoint para irles mostrando, ¿cierto?, los 10 mandamientos originales y los 10 mandamientos que la Iglesia Católica dejó. Se van a dar cuenta que hay una clara alteración de los mandamientos originales a los mandamientos que tienen los católicos. Por eso, hermanos, hay que estar atentos y estar apercibidos. Porque el Señor dijo que en los últimos tiempos, Mateo 7:15, Mateo 24, que se levantarían falsos profetas y falsos cristos, y a muchos se engañarían. Y mucha gente está siendo engañada prácticamente por estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos falsos cristos, los cuales, cierto, uno de los falsos profetas es cierto, el hombre este llamado Maldonado, Cash Luna, Rafael Díaz, cierto, que tergiversa la palabra de Dios y le da una interpretación errónea para, cierto, él supuestamente, cierto, demostrar que él tiene la verdad. Y si él realmente fuera apóstol de Jesucristo, como dice, durante 12 años, él demostraría el carácter de los apóstoles. Pero en sus videos van a ver ustedes que ataca de una manera bastante burlesca, grosera, ¿cierto? De una manera muy prepotente, muy insolente, en la cual, ¿cierto?, no refleja el espíritu, los frutos del espíritu, que son el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Que Dios pueda, ¿cierto?, guiarnos y pueda bendecirnos. Y espero, ¿cierto?, que esta pequeña predicación de casi media hora les pueda haber ayudado para que ustedes puedan entender, ¿cierto?, acerca de cómo la Iglesia Católica ha blasfemado contra Dios en distintas formas. No solo a través de los mandamientos, sino que también acerca de lo que ellos hablan. Ya, ¿cierto?, repito los capítulos que hemos visto hoy. Voy a recoger mi libreta. Que es cierto, Daniel 7:25, que habla acerca, cierto, de que esta bestia que se ocupaba de romanos cambiaría los tiempos y la ley, que fue desde el año 538 en adelante con el edicto de Constantino. Y el Éxodo 20, cierto, en donde se demuestra, cierto, que la Iglesia Católica cambió los mandamientos, sacó algunos y colocó algunos que no correspondían y que no tienen ningún significado, que no son de Dios. Y Génesis 1, 26 al 27, que es aquel, cierto, de donde ellos sacan sus imágenes, donde dice, cierto, que Dios nos hizo su imagen y semejanza, y por eso, como ellos dicen que como Dios nos hizo su imagen y semejanza, entonces Dios no está en contra de las imágenes, están equivocados, les dan, cierto, una interpretación equivocada. Al igual, cierto, que cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo y que colocara imagen de 2 serafines de oro en representación, cierto, de los querubines que estaban en el cielo, en el tabernáculo de Dios en el cielo, porque Dios quería que sea una copia exacta una copia exacta de lo que había en el cielo, en la tierra. Entonces, ¿qué más se puede decir? Espero que este video les haya gustado. Hemos analizado la escritura una vez más, en el cual, cierto, la escritura nos revela la verdad acerca de aquellas cosas. Muy pronto voy a estar haciendo, cierto, un video. Tal vez la Iglesia Católica parte 3, porque todavía queda, cierto, por analizar los videos, cierto, acerca, cierto, de cada falso profeta y cada falso Cristo que se ha levantado en estos días. Vamos a hablar, cierto, de Charles de Russell, vamos a hablar, cierto, digamos, de Rafael Díaz, vamos a hablar, cierto, de José Luis de Jesús Miranda, un falso Cristo, de Louis Tauri, cierto, un ex soldado ruso. Vamos a hablar, cierto, de infinidades de otros falsos profetas y apóstoles que se han levantado. Así que Dios pueda bendecirlos en este día sábado, para que Dios pueda, cierto, fortificarnos cada día y así estar apercibidos. Y no olviden, importante, estudiar y escudriñar las escrituras como Dios manda, para que podamos adquirir conocimiento cuando llegue el día en que ya nosotros no podamos tener nuestra escritura en mano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos responder como Jesucristo le respondió a Satanás, con un escrito está. Para que no seamos engañados y caigamos en la mentira del enemigo, para que no nos envuelva y así, cierto, no nos haga tropezar y apartarnos de la verdad de Cristo.
Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda bendecirle también este día sábado, y vamos a orar, ¿cierto?, para pedirle, ¿cierto?, a Dios que nos ilumine. Gracias, querido Dios, porque has permitido que podamos abrir tu palabra, en el cual, ¿cierto?, hemos tocado unos textos bíblicos acerca de los 10 mandamientos, en el cual, ¿cierto?, cómo a través de los años fue tergiversada por la Roma papal y por la actual Iglesia Católica, en el cual, ¿cierto?, gracias a Dios y gracias a tu amor y misericordia, no nos has dejado en tinieblas, sino también que nos has prendido una luz en el cual podamos, ¿cierto?, reconocer cuáles son los verdaderos mandamientos originales para que nosotros no podamos ser engañados. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que siempre podamos seguir escuchando tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y pedimos humildemente que puedas sanar nuestra tierra, que puedas, ¿cierto?, eliminar este virus que ha matado a tantas personas en el mundo. Gracias, Señor, porque en medio de todo este desastre tú nos das la paz. Quédate siempre en medio nuestro y guíanos, Señor, y llénanos del Espíritu Santo en verdad y en sabiduría, para poder tener conocimiento para los tiempos finales, en los cuales, Señor, cuando no tengamos nuestra escritura, podamos defendernos, Señor, en base a la escritura. Gracias por todo, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén.